Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? La verdad que estamos contentos de poder compartir junto a ustedes nuestro tercer año de la Iglesia Bíblica Misionera aquí en el barrio Molina Punta, en Corrientes. Queríamos que este año sea un año especial, y bien que lo fue. Habíamos pensado en hacer varias cositas, pero bueno, el Señor ha querido que este año sea bien especial y para nunca olvidarnos. Así que en nuestro tercer año vamos a compartir con ustedes lo que el Señor tiene para nosotros en todo este tiempo de aniversario. Así que queremos agradecer a Dios por poder compartir junto a ustedes este tercer año de nuestra iglesia aquí en el barrio Molina Punta. Queremos saludar a cada persona que es parte de la iglesia. Hoy cumplimos 3 años de los primeros bautismos, hace 7 que estamos acá en Corrientes, pero hoy celebramos desde que la iglesia local empezó a funcionar aquí en nuestra ciudad. También agradecer, sabemos que muchos amigos van a estar mirando esta conferencia por medio de YouTube, así que queremos agradecer a cada familia, a cada iglesia, a cada amigo que se ha sumado para poder compartir con nosotros este tiempo especial. Y también agradecer a las personas que de una u otra manera han sido parte de formar todo lo que es la preparación de esta conferencia, ¿sí? Así que agradecer a los que están siempre detrás de escena con el tema de la multimedia, con los videos, agradecer tanto a Eduardo como a Matías Buldain que son parte de esta conferencia, así que más que agradecido por todo lo que el Señor hace. También queríamos pedirle algo a aquellas personas que van a ver o que están viendo este video, que nos puedan mandar a mi teléfono o al de mi esposa una fotito de la familia para tener de recuerdo personas que han compartido con nosotros este tiempo. Así que vamos a pedirles, si están sus posibilidades, que nos envíen una fotito, así poder recordarle. También decirles que cada día, tanto el día de hoy como el día sábado y domingo, vamos a compartir el link de YouTube para que puedan estar viendo el video. Y nada, simplemente ahora orar, agradeciendo al Señor por este tiempo que vamos a tener y deseando que el Señor pueda hablar a cada uno de nuestras necesidades. Así que vamos a orar para comenzar con esta conferencia de aniversario de la Iglesia Bíblica Molina Punta. Amado Dios, te queremos dar gracias, Señor Dios, porque nos permite disfrutar de tu obra aquí en Corrientes. Gracias, Señor Dios, porque personas te han conocido como Salvador, han decidido seguirte, buscarte, Señor Dios, y queremos pedirte que en estas conferencias tú puedas hablar a nuestra vida, a nuestra necesidad, que cada persona que está viendo tú puedas hablar a su vida, Señor Dios. Queremos dejarte el día de hoy, el día de sábado y el domingo en tus manos, pidiéndote que tu Santo Espíritu pueda hablar a nuestras vidas. Te lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Les cuento un poquito cómo va a ser. Cada día va a haber una canción especial para poder cantar juntos como familia. Ahí el que está en su casa poder verla. Así que va a haber una canción especial en el día de hoy. Cuando termine esta introducción va a haber un videíto donde va a estar esa canción que podemos cantarla todos juntos. Después de eso, los niños de la escuelita bíblica cada uno ha dicho una porción del versículo lema de nuestra conferencia, que es Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, ¿sí? Así que cada uno, al terminar el tiempo de alabanza, de cantar, van a ver un videíto donde los niños van a repetir el versículo bíblico, y después de eso vamos a tener el privilegio de tener con nosotros a Eduardo Buldain compartiendo la palabra de Dios. Así que esperemos que pueda ser un tiempo de edificación. Gracias por compartir este tiempo y que Dios les bendiga.
y les habló diciendo: Todo potestad me está en el cielo y en la tierra. Por tanto, id Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. y he aquí Yo estoy con vosotros. todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 18 al 20. Hola, buenos días. Es tan lindo para mí poder visitar la iglesia de Corrientes hoy, en este inicio de reuniones, en este aniversario, y doy gracias al Señor por la oportunidad que nos da, aún en medio de estas circunstancias, poder estar juntos compartiendo este tiempo. Sabemos que el Señor tiene un tiempo especial para nosotros. Y cuando uno piensa en aniversario, piensa en celebración. Y a veces pensamos que en momentos, en situaciones difíciles como la que Dios permite que vivamos, pensamos, no es tiempo de celebración. Y saben, siempre es bueno mirar la historia de la iglesia local, mirar lo que Dios ha hecho en Corrientes y a través de las personas que están en Corrientes. Y yo doy gracias a Dios por la vida de Santiago y su hermosa familia. Si bien fueron 3, hoy son 4, pero es tan lindo para nosotros saber que Dios ha levantado una familia que con fidelidad ha servido en ese lugar, que con fidelidad ha estado cuidando y sosteniendo el testimonio de la palabra de Dios. Hay un mundo en necesidad y Corrientes es un mundo en necesidad. Uno puede pensar Corrientes como una provincia, Corrientes como una ciudad, Corrientes como un barrio o dos, pero es un mundo en necesidad, porque hay hombres, mujeres que necesitan de Cristo, necesitan conocer a Cristo y conocer el testimonio de otros que les lleven la luz de la palabra. Y hay un concepto que quería compartir con ustedes, que nos lo comparte un hombre que vivió una experiencia al lado de Jesús, caminando con Él, aprendiendo con Él, y que nos dejó esa enseñanza. Y quiero empezar con la instrucción de este hombre, la enseñanza de este hombre, aunque no es el pasaje que vamos a tratar, pero se lo quería compartir para que tengamos en mente, que tengamos en cuenta el obrar de Dios en esta persona. Y es uno de los protagonistas de lo que hoy vamos a compartir, pero ya muy anciano, no demasiado, tenía un poco más de 60 años, ando por ahí, pero sí al final de sus días, él le escribe a un grupo de iglesias en una región lejana. Él va a hablar de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, y es una región al noreste de lo que hoy es Turquía.
Si agarras un mapa y miras lo que es Turquía, toda la parte noreste donde Turquía limita con Irak, esta es la región. Cuando usa la palabra Asia, significa una de las provincias romanas que llevaba el nombre de Asia Menor. Y eso es en el centro sur de lo que hoy sería Turquía. Ahora, este apóstol, que es Pedro, le escribe cartas a esta iglesia, a las iglesias de esta región. Y en el capítulo 1 de su carta, él hace algunos énfasis. Fíjense en el versículo 2 de Primera de Pedro, él va a decir 1:2, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Y es un pasaje hermoso para estudiarlo en profundidad, no es mi deseo ahora, pero sí quiero decir algunas cositas. Él va a decir, elegido según la presciencia, esto es según el previo conocimiento de Dios, con un propósito, ser santificados, apartados para Dios por el Espíritu, pero quería hacerte el énfasis en la siguiente palabra, para. Tenía un profesor mío que él siempre decía, cuando la Biblia dice parar a meditar. ¿Parar a meditar en qué? ¿Qué es lo que me quiere decir Dios? Cuando dice para, está haciendo énfasis en un propósito. Y acá el propósito que el apóstol Pedro nos va a marcar es la obediencia, en primer lugar. Y después desarrolla otros aspectos. Pero este es el punto donde quiero enfatizar. Pedro va a hablarnos de la obediencia. El propósito de Dios en relación a nosotros es la obediencia. Saben, el hombre se apartó de su relación con Dios en el huerto de Edén. Desobedeció, decidió ser rebelde, decidió seguir su propia mente, su propio corazón, y no vivir en obediencia. Esa rebeldía, esa rebelión le llevó al pecado y a la destitución de la gloria de Dios. Y acá el apóstol Pedro está diciendo, la obra de Cristo tiene como propósito que nosotros volvamos a la obediencia. En el versículo 14, ya a aquellos que han decidido obedecer para salvación, les va a decir, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Cuando no conocías a Cristo, eras ignorante de lo que Dios tenía para vos, vivías en rebeldía. Pero ahora que conoces a Cristo, decidí vivir en obediencia. Volvé a ese camino de obediencia para el cual fuiste creado por Dios y que el pecado nos llevó a la rebelión. Y qué hermoso es pensar que la obra de salvación que fue hecha por Dios en Cristo nos lleva a una vida de obediencia. Y esa vida de obediencia me lleva a cambios. Y el apóstol en el versículo 13 dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Está diciendo,
trabaja en tu mente, trabaja en tu conocimiento, de tal manera que te puedas disciplinar para entender la verdad de Dios y obedecerla. Y una vez que empezás a caminar como un hijo obediente, decidí no vivir de acuerdo al sistema que este mundo tiene. Y un poquito más adelante, en el versículo 22, también del capítulo 1, hace un énfasis similar. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. ¿Saben? La obediencia a Dios nos da la posibilidad de limpiarnos. Muchas veces en nuestro andar diario luchamos con el pecado. Y Pedro es alguien que entendió muy bien este concepto de la limpieza. En la última cena con el Señor, él estaba sentado, listo para comer, y había una costumbre judía que antes de sentarse a la mesa, venía un sirviente y le limpiaba los pies a todos. ¿Por qué? Y ellos comían en alfombras tirados en el suelo, con mesas bajitas donde apoyar la comida. Entonces muchas veces los pies míos estaban muy cerca de la cara de otro. Y andando en el camino, aunque la persona se hubiese bañado para llegar a la casa desde los baños públicos, se le ensuciaban los pies. Y el Señor en esa última cena decidió limpiar los pies de sus discípulos. Y Pedro dijo: no, Señor, no quiero que me limpies a mí. Y el Señor le dice: si no te limpio, no tienes parte conmigo. Y Pedro le dijo: entonces bañame todo. Le dijo: no, ya fuiste limpiado. Y saben, hemos sido limpiados con la sangre de Cristo. Hemos sido limpiados y hecho una nueva criatura. Pero mientras vamos por la vida, mientras caminamos, se nos ensucian los pies. Y Pedro va a decirnos: somos purificados por la obediencia a la verdad. Vivamos en obediencia, porque esa obediencia va a ir haciendo que cada día estemos más limpios. Ahora, Pedro tiene esto en mente porque lo aprendió del Señor Jesús. Te quiero llevar a un pasaje en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16. San Mateo, capítulo 16. Y acá está el Señor Jesucristo en un encuentro con los discípulos, un tiempo a solas con ellos, un tiempo de tratar de conversar y entender los discípulos quién era Jesús. Y Jesús, sabiendo de la importancia de este momento, de lo clave de este momento, Él les hace una pregunta en el versículo 13, Mateo 16, 13. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y la pregunta acá es interesante. Muchachos, ustedes que andan por ahí con la gente, ¿qué escuchan que la gente habla de mí? Es una pregunta difícil, porque no es bueno muchas veces andar averiguando qué opinan los otros de mí. Especialmente porque yo no vivo por lo que los otros opinan de mí. Pero acá el propósito, la meta de Jesús con esta pregunta es
tratar de hacerles ver a ellos quién era Él, no solamente por la opinión de ellos, sino lo que los demás observaban. Y la respuesta es muy vaga, muy general. Y fíjense, unos dicen que son Juan el Bautista, otros dicen que sos Elías, otros dicen que sos Jeremías, o tal vez algún otro de los profetas. Entonces Jesús les mira y les dice: ¿y quién decís vosotros que yo soy? ¿Por qué la gente pensaba que él era Juan el Bautista? Bueno, el rey Herodes había mandado matar a Juan. Y Herodes pensaba que Jesús era Juan resucitado que le venía a pedir cuentas. ¿Saben? Los judíos que esperaban el Mesías decían: bueno, quizás este sea Elías. ¿Por qué? Las profecías decían que antes de la venida del Mesías, tenía que venir Elías. ¿Será que este es Elías? Y no era Elías. Algunos decían: se parece a Jeremías. Jeremías fue el profeta que confrontaba a los líderes de su tiempo, como ningún otro profeta. Entonces la gente pensaba: ¿será que este es el Jeremías? ¿O será Elías, el hacedor de milagros? Elías era el profeta de los milagros. ¿Será que es Elías este? Y iban haciendo esos comentarios y los discípulos los juntaban, de tal manera que cuando Jesús preguntó, no salieron a averiguar, ya tenían en su mente lo que venían escuchando de la gente. Y ahí es cuando el Señor le dice: bueno, eso es lo que la gente piensa, ¿y ustedes qué piensan? Y me encanta la respuesta de Pedro en el versículo 16: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta respuesta es importantísima, porque como hijos nosotros obedecíamos a nuestros padres. Sí. Eso espero, ¿no? Un niño, un adolescente, se espera que obedezcan a sus padres. Ahora, el apóstol Pedro está diciendo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Como hijos obedeceríamos a nuestros padres, pero no a cualquiera que se nos cruza por ahí. Podemos escuchar la opinión de otro, podemos escuchar el consejo de otro, la instrucción de otro, pero yo no ando obedeciendo a cualquiera que se me cruza por ahí. El entendimiento de que Jesús era el Cristo me ponía en la situación de decir: bueno, si Él es Dios, hecho carne, hay que obedecerlo. ¿Se dan cuenta cómo se une este pensamiento con la enseñanza que les compartía de Pedro? Vamos a obedecer, vamos a vivir en obediencia. Y esta es la actitud de Pedro. Quiero ser obediente, entiendo que vos sos Dios. Y Pedro luchó contra esta verdad. En Hechos capítulo 10, en un momento el Señor se le aparece y le da una orden. Y Pedro dice: no quiero. Señor, no. Esa es la respuesta de Pedro ahí en Hechos capítulo 10. Señor, no, no lo voy a hacer. Después entendió y lo hizo. No siempre es fácil obedecer a Dios, pero si es Dios, hay que obedecerlo. Si es Dios, no puedo vivir como yo quiero. Yo le di los 3 puntos
en los que Pedro en el capítulo 1 nos habla de obediencia. El primero, obediencia para salvación. El segundo, obediencia como hijos. El tercero, obediencia para santificación. Y saben, este es el desafío, la invitación de Dios a nuestras vidas, que vivamos en obediencia a Dios, el Creador, a Cristo, nuestro Salvador. Inmediatamente después de eso, ahí en Mateo 16, el Señor empieza a hablar de un tema nuevo. Y a mí me da la idea que el Señor está diciendo, ahora que ustedes entienden quién yo soy, les quiero dar una revelación nueva. Y esta revelación tiene que ver con la iglesia. Dios hizo un plan de salvación para la nación de Israel. En un momento de hambre, llevó a Jacob y a su familia a vivir a Egipto. Durante 400 años, la familia y los descendientes de Jacob se quedaron en Egipto y se formó allí una gran nación. Y un día Dios hizo un plan de salvación y envió un libertador, Moisés, para traerlo desde Egipto a la tierra que él tenía para ellos. Formó una nación, la nación de Dios. Les dio esa gran libertad y los trajo de nuevo a la tierra que él les había preparado, la tierra que le había prometido a Abraham, que le iba a dar. Ahora, Dios hizo eso con la nación de Israel y formó un pueblo. Por cientos de años Dios trabajó en Israel como su pueblo, pero hoy tenía un nuevo plan. Ese nuevo plan era la iglesia. Y acá en Mateo capítulo 16, Él va a revelar a sus discípulos ese nuevo plan, la iglesia. Y le va a decir, después de esa declaración de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en el versículo 17 le va a decir, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El obrar de Dios había hecho que Simón Pedro pueda entender y discernir lo que Dios tenía para la nación de Israel a partir de ahora, que era la iglesia. Y partiendo desde Israel, la iglesia iba a ir hasta el resto del mundo. Y hay un concepto muy lindo ahí, después que manifiesta que se va a revelar la iglesia, versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuál es la roca? La roca sobre la cual Cristo iba a construir era la declaración de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa roca, esa declaración que Pedro había hecho, el Señor iba a manifestar su iglesia y la iba a edificar. Y él comenzó hace más de 2000 años en este proceso hermoso de edificar la iglesia. Y no ha terminado, sigue hasta el día de hoy. Empezó en aquella ciudad de Jerusalén, pero a partir de ahí se extendió a muchísimos lugares del mundo. Y hoy llegó a Corrientes, llegó a tu vida. La iglesia de Cristo sigue siendo edificada. Y nosotros, como piedras vivas en esa iglesia, Él va trabajando en nosotros. Ahora, el versículo mismo que leí, 18, termina diciendo, y las
puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. ¿Sabes? Las mismas puertas del infierno no pueden frenar la iglesia de Dios. El mismo infierno, Satanás, sus ángeles, no tienen poder para detener la iglesia de Dios. La iglesia de Dios va a avanzar hasta lo último de la tierra y hasta el fin de los días. Nosotros vivimos en un tiempo donde la iglesia de Dios está avanzando, pero está siendo muy atacada. Miren una cuestión, en estos días no nos podemos reunir. Está atacada por diferentes situaciones. Podemos decir, está atacada por un virus. Podemos decir, está atacada por un sistema. ¿Saben? Hay un montón de actividades esenciales que se empiezan a habilitar después que se levanta la cuarentena. Nadie habla de la iglesia, porque a nadie le interesa que la iglesia sea levantada, que las puertas de las iglesias se abran. ¿Podríamos reunirnos en casa? Y sí, podemos reunirnos en casas, cuidando y teniendo lo que se llama el aislamiento social o el distanciamiento social, con los cuidados que tenemos para ir al almacén, para ir en un micro a trabajar. Ayer un hermano me mandaba una foto de cómo volvía el tren desde Capital hacia afuera, hacia el interior. Él tomó el tren que viene desde Once y que va hasta Moreno, y él lo toma a mitad de camino, donde ya mucha gente bajó y ya venía abarrotado. Entonces, si se pueden tomar medidas de esa forma, ¿por qué no la iglesia? No, la iglesia todavía no tiene permiso. Bueno, nosotros sabemos y entendemos que hoy tenemos que cuidarnos y tenemos que obedecer a nuestras autoridades. Pero en un determinado momento la iglesia va a tener que tomar una decisión. Satanás, con toda su furia, lucha contra la iglesia de Dios. Quiere frenarla, quiere frenar tu vida, quiere frenar tu vida espiritual. Te desanima. A través de esta cuarentena somos invitados a dormir, a estar adentro, a la vagancia, la falta de disciplina. Antes, cuando éramos invitados a ir a una reunión, nos preparábamos, nos cambiábamos, orábamos juntos como familia. Ahora, con el café en la mano, el pijama todavía puesto, y total. El Señor nos invita a que nosotros nos mantengamos firmes contra las acechanzas del diablo. Pedro mismo nos va a decir en el capítulo 5 de su primera carta que Satanás anda como un león rugiente alrededor buscando a quien devorar. ¿Saben? Satanás lucha para que la iglesia frene, pero el Señor nos da la promesa. Las puertas del Hades no van a prevalecer, no van a frenar la iglesia. Y quiero llevarte a Mateo capítulo 28, el pasaje donde el Señor Jesucristo, luego de la muerte, sepultura y resurrección, se encuentra con sus discípulos y habla con ellos. Y en esa última charla con los discípulos, Él les va a decir en el versículo 18, toda potestad, o sea, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Y no lo busquen
pero les quiero citar Hechos 1:8. El Señor les va a decir: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. A mí me encanta juntar estos tres conceptos. El de Mateo 16, las puertas del Hades no tienen poder para frenar a la iglesia. Acá donde Jesús dice: yo tengo el poder, me ha sido dado a mí. Y el de Hechos 1:8, cuando el Señor dice: ese poder yo se lo doy a ustedes. Ahora, ¿cómo le fue dado este poder a Cristo sobre Satanás y los ángeles? Bueno, desde la eternidad, porque Él es Dios, pero como hombre, Él tiene ese poder porque venció a Satanás en la cruz del Calvario y venció la muerte por medio de la resurrección. Y hoy está con los discípulos y les dice: yo tengo el poder, se lo voy a dar a ustedes para que ustedes salgan a hacer en obediencia la obra que yo tengo para ustedes. Y Él le va a decir, versículos 19 y 20, por tanto, id, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y saben, este es un mandato de parte del Señor. Este es un mandato de parte del Señor hacia nosotros, su pueblo, la iglesia. Yo tengo el poder, lo tengo porque soy Dios. Yo tengo el poder, como hombre lo gané en el triunfo en la cruz. Y ahora se los paso a ustedes con un solo propósito: hacer discípulos. ¿Saben? El mandato del Señor se resume en esta expresión: vayan y hagan discípulos. Y esta es la tarea: ir por este mundo formando seguidores de Jesús. La palabra discípulo es aprendiz, pero también la palabra discípulo tiene que ver con imitador, copiador. El apóstol Pablo va a decir: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y saben, esa es la invitación del Señor, a que nosotros imitemos tan bien a Jesús que otros puedan ver en nosotros a Cristo y querer ser como Cristo. Y la iglesia recibió un apodo en Hechos capítulo 11. ¿Saben cómo se le llamó a los que creían en Jesús en capítulo 11 del libro de los Hechos? Cristianos. Desde ahí que se nos llama cristiano a los que creemos en Cristo. ¿Por qué? Los que los veían decían: estos son imitadores de Cristo. Y ese es el concepto de hacer discípulos: que yo sea un imitador de Jesús, que yo sea alguien que vivo como Jesús vivió, de tal manera que otros quieran imitar a Cristo también. Y este fue el mandato de Jesús a los discípulos: sean obedientes, vayan, vayan, vayan. Y en este ir, hagan que otros quieran seguir a Jesús, hagan discípulos, con sus palabras y con sus hechos. Van a motivar a que otros quieran seguir a Jesús. Ahora,
Él le va a dar acá algunas pautas para cómo hacerlo. Y en esas pautas Él va a decir, bautícenlos. Y este bautizar es un desafío, una invitación a que los integren a la iglesia, a la identificación con un cuerpo local, que las personas que creen, que quieren seguir a Jesús, tomen un paso de compromiso y de testimonio público, de querer identificarse con la iglesia local en un determinado lugar. Y el segundo concepto del mandamiento es, en el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas. Tenemos una responsabilidad los que creemos en Cristo, los que somos discípulos. ¿Y saben cuál es la responsabilidad? Enseñar. Enseñar. Yo doy gracias a Dios por hombres que desde mi juventud en la fe, yo recibí a Cristo a los 15 años, empezaron a ser una influencia de enseñanza en mi vida. En primer lugar, yo empecé a aprender la Biblia leyéndola. Horas cada día leyendo la palabra de Dios. Después fui a unos campamentos donde un hombre, Daniel, organizaba el campamento y nos enseñaba la palabra. Después fui al Instituto Bíblico, donde maestros como José Jordán, Dan Nuech, Norberto Jiménez, Andrés Fernández, nos enseñaban la palabra. Tuve hombres como un gringuito, Don Fanning, todavía enseña, con 75 años de edad, lo vas a ver a él enseñando firme en las cosas de Dios. Un Jaime Evans, que me enseñaron y me empujaron hacia el ministerio. Un Don David me llevó a vivir con él, viví casi 4 años en la casa con Don David, y él también tenía 71 años cuando me llevó a su casa, y estuve hasta los 75 viviendo con él. Después de eso me casé y lo dejé a Don David. Pero hombres que me enseñaron a guardar todas las cosas que Jesucristo había mandado. Pero, ¿sabes? Llegó el momento en que yo tenía que empezar a enseñar a otros. Y ese es el mandamiento para nosotros: ir y hacer discípulos, integrándolos a la iglesia local, que se identifiquen con Cristo, pero después también gastar tiempo enseñando a otros para que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Y ¿sabes? Ese mandato del Señor tiene un plan. En Hechos 1:8 va a decir que el plan es en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabes? Acá en Mateo va a usar una expresión: a todas las naciones, hasta el fin del mundo, no parando, no deteniéndonos. Y esa es la invitación del Señor, pero con una gran promesa. ¿Cuál es la promesa? La promesa es que su presencia va a estar con nosotros. Y es interesante, porque su presencia va a estar con nosotros todos los días, en todo momento y en todo lugar. No importa el lugar del mundo que vamos, su presencia está con nosotros. Y hoy estamos separados, estamos a la distancia por una situación, una circunstancia. Un amigo diría, un bichito nos separa.
pero no importa que vos estés en Corrientes y yo esté en San Justo, la presencia del Señor es real en la vida de cada uno de sus hijos. Yo empecé hablando y dándole mucho énfasis al tema de la obediencia. ¿Saben por qué? Porque un mandato de Dios es letra muerta si no tiene una actitud de obediencia. Un mandato del Señor no tiene sentido si nosotros, los que creemos en Él, no tenemos la actitud de decir, lo voy a obedecer. El Señor me invita a ser un hijo obediente. Y cuando Él me dice, anda, lleva mi mensaje, anda, formá discípulos, anda, integralos en la iglesia, anda, enseñales que guarden todas las cosas. No estoy siendo obediente si no lo estoy haciendo. Y no importa los medios, no importa la manera, no importa el lugar, lo que importa es que yo lo haga, que haga lo que Él me está pidiendo. Y de manera práctica voy a ir aprendiendo a cómo servir al Dios que hizo una gran obra para mí. Ahora, quiero ir al principio, el primer paso que yo hablé de obediencia. ¿Sabes? Pedro, en el capítulo 1 de su carta, en el versículo 2, dice que fuimos elegidos según el preconocimiento, la presencia de Dios para obediencia. Y sabes, ese concepto ahí nos habla de la salvación. Yo lo mencioné cuando empecé hoy a compartir. Yo mencioné ese versículo. ¿Sabes? Es interesante que el Señor nos llama para que obedezcamos. En la creación, el hombre tomó una decisión, dejar de obedecer a Dios para obedecer la mentira de Satanás. Hoy cada uno de nosotros estamos frente a la misma decisión. ¿A quién voy a obedecer? Y el primer paso de obediencia es la obediencia para salvación. Jesucristo nos envió al mundo a llevar el mensaje de salvación, y este es el mensaje, dice el apóstol Pablo, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó para ofrecernos en esa obra el perdón de pecados y la vida eterna. Y si vos que estás escuchando hoy este mensaje que yo estoy compartiendo y todavía no le pediste a Cristo que sea tu Salvador, esta es una buena oportunidad. No la dejes pasar. Y ahí donde estás, en el silencio de tu corazón, en la soledad frente a la pantalla, toma un momento y ora a Dios. Dios, por la desobediencia del hombre yo me aparté de ti. Y hoy estoy muerto en mis delitos y pecados. Quiero aceptar la obra de Cristo como la obra que fue hecha en mi lugar. Y quiero pedirte que seas mi Salvador. Y quiero obedecerte, no solo para salvación, sino para santificación. Quiero que seas el Señor de mi vida. Abrí tu mente y tu corazón para que hoy empieces una vida de obediencia. No para agradar a Dios y que Él te dé la salvación, sino una vida de obediencia en gratitud por la salvación que Él vino a regalarte.
quiero invitarte a que Cristo sea hoy tu Salvador. Que el Señor te bendiga y vamos a hacer una oración juntos ahora. Querido Dios y Padre, gracias te damos por esta oportunidad hermosa de juntarnos como iglesia, como tu iglesia. Quiero pedirte que tú obres en cada uno de los oyentes. Señor, que obres por medio de tu palabra, que ha sido abierta y expuesta, y que esa tu palabra llegue a cada vida, a cada corazón. Gracias, Señor, por este tiempo que podemos compartir hoy. Obra en la vida de cada uno de nosotros para que podamos ser hijos obedientes y traigamos honra y gloria a tu nombre. En el nombre de tu Hijo Cristo oramos. Amén. Bueno, ha sido lindo compartir hoy con ustedes, estar este tiempo juntos. Que el Señor les bendiga y a la iglesia en Corrientes que el Señor les dé un buen tiempo de celebración, de recordar la obra de Dios a nuestro favor.